It's lights out and away we go. Esto es Entre Circuitos, tu podcast de motorsport. Carlos Pérez, bienvenidos al podcast. Muchas gracias por invitarnos. Nada, si os parece bien, antes de empezar a que os presentéis vosotros, ya que pues lo que estoy intentando es entrevistar a los equipos de Fórmula Student de España y vosotros venís en representación de vuestro equipo. Si os parece, me hacéis una pequeña introducción de cuál es vuestro equipo, a qué universidad pertenece y bueno, pues unos pequeños datos de cuántos sois y demás. Bien, nuestro equipo nace el 15 de octubre de 2015, hace ya unos cuantos años. Aún así, pues somos uno de los equipos, entre comillas, más jóvenes, ¿no?, que hay en España. Ahora mismo somos unos 42, 43, más o menos. Y bien, ahora este año va a ser nuestro séptimo coche que estamos fabricando y pertenecemos a la parte de combustión, más que nada por un tema económico, que pues tenemos un poco limitación de recursos y tenemos que jugar un poco y supongo que llegará el momento, no todavía, pero llegará el momento en el que podamos dar el salto al eléctrico. Estamos en representación de la Universidad Politécnica de Cataluña, en nuestro caso de la Facultad de Manresa. Y bueno, somos un poquito los que están ahí apartados de todo el núcleo de Barcelona. Sí, pues si queréis, ahora que ya nos habéis explicado un poquito el equipo, podéis presentaros cada uno de vosotros y contarnos un poquito qué es lo que hacéis en el equipo, cuáles son vuestras labores principales. Si quieres, Pere, empieza tú. Sí, bien, yo me llamo Pere, soy team leader, será mi primer año. Aparte de esto, ya llevo 3 años en el equipo. Fui coordinador de marketing en mi segundo año y miembro de Frame en los 2 primeros años. Aparte de ya lo que he hecho en el equipo, ya la tarea de team leader, que es ya organizar todo un poco el equipo, qué hacemos, elegir objetivos y ver que todo vaya bien, un poco también como hace Carlos, que nos combinamos. O sea, entiendo que, Carlos, tú también las labores que haces son entonces parecidas a las de Pere, sino que os las repartís un poco, ¿no? Sí, exacto. Al final, yo en mi caso también es mi primer año como team leader. El año pasado, bueno, en nuestro caso compartíamos también un poco el apartado porque estábamos, como bien ha dicho Pera, él estaba de coordinador de marketing, yo estaba de coordinador de sponsorship, por lo tanto nos dábamos un poco la mano. Pero sí, este es mi cuarto año en el equipo, yo ya llevo 4 años, soy un pelín más viejo y bueno, las he visto de todos los colores y demás, pero sí, es un poco al final compaginarnos entre los dos y equilibrarnos bien, encontrar un equilibrio que a los dos nos funcione y que podamos llevar adelante el equipo. Aparte de eso ya, pues en cuanto a más cosas que haya hecho en el equipo, bueno, también por suerte o por desgracia he sido 2 años piloto, por lo tanto, bueno, como digo, es un regalo un pelín envenenado, pero sí, también me he dedicado a eso. ¿Y qué estáis estudiando ahora mismo? ¿Habéis acabado el grado y estáis con el máster? ¿O No, bueno, en mi caso y también en el de Carlos, porque estudiamos la misma carrera y pasamos el mismo año, es esto, estamos estudiando automoción en Manresa, lógicamente, por esto estamos en el equipo de Dynamics UPC Manresa. Y es esto, llevamos nuestro cuarto año y ahora compaginamos un poco los estudios, prácticas y lo que es ser team leader dentro de lo que cabe. Hacemos un poco de todo y lo intentamos hacer lo más bien que podemos. una curiosidad que me surge ahora viendo que estáis los dos team leaders ahí? ¿Cómo es el proceso de elegir un team leader o cómo elegís un poco el organigrama? ¿Está basado únicamente en la experiencia o hay algún requisito más? Bien, al final es una mezcla de todo, ¿no? Sí que es verdad que la experiencia vale mucho, vale muchísimo más que, pues, en algunos casos que mucho conocimiento, pero es que la propia experiencia ya es conocimiento. Y una persona que se nombra team leader, por así decirlo, es una persona que ha vivido pues, muchas experiencias en el equipo, que tiene aparte unas aptitudes de liderazgo y que puede llevar a cabo pues, la gestión
selección de personas, porque es posible que una persona tenga muchos conocimientos, es posible que una persona tenga muchas ganas, sin embargo, el tema de llevar a gente no es fácil. Cada uno tiene pues sus propias emociones, cada uno tiene su día, cada uno está viviendo su propia vida, y por lo tanto tienes que tener en cuenta todos estos aspectos. Además de todas las obligaciones ah, más allá de lo que sería Fórmula Student, como podría ser pues, obligaciones económicas, de tener que cuadrar con pagos. Un segundo, Carlos. Sí, ¿Puedes acercarte un poquito más el micrófono? Que parece que se te ha bajado el volumen o se te escucha más bajito ahora. sí. ¿Ahora mejor? Sí, ahora mucho sí, mejor, sí. era esto. Vale. ¿A dónde quieres que repita? Lo repito entero. No, va bien, no te preocupes. Vale. Sigue por donde ibas. Bueno, eso, ¿no? Al final es las obligaciones un poco pues más allá de lo que sería Fórmula Student, como puede ser las obligaciones económicas de tener que cumplir con Hacienda o tener que estar atento de los pagos de las competiciones, de todas esas cosas que son un poquito más allá, que no te las cuentan porque no lo ves desde fuera, o al menos yo no lo veía cuando era un miembro, pero son obligaciones que desde luego pues no están hechas para cualquiera porque es muy fácil pasárselas y al final es una posición en la que tienes que estar un poco pendiente de todo. Por lo tanto, no es alguien que simplemente porque lleve mucho tiempo se le nombra, sino que es algo que también te tienes que ganar, pues obviamente es una mezcla de todo. Es esfuerzo, es experiencia, es sacrificio y son aptitudes extra, pero todo cuenta. Y explicando lo que estás diciendo ahora, entiendo que te has alejado un poco más, bueno, los dos, me imagino, de las labores un poco más técnicas y habéis pasado más a temas organizativos. Cuando entrasteis al equipo, ¿con qué expectativas entrabais? ¿Qué os imaginabais del equipo y cómo han ido evolucionando? Porque entiendo que entrasteis con una idea y ha ido evolucionando mucho, no sé si para bien o para mal, pero seguro que ha ido evolucionando. Yo entré en el equipo de Fórmula Student en mi segundo año de carrera porque veía que en la universidad, más que nada, no veías la parte práctica de todos los proyectos que podías hacer y ve en el equipo esto, que al final tú tienes que diseñar y fabricar el propio prototipo. Y es esto que engloba puntos que en la universidad no puedes ver y además que es un proyecto muy interdisciplinario que ya sea la parte de sponsor, de marketing, que no solo engloba lo que nos enseñan en la carrera, que es la propia ingeniería, como diseñar un eje o lo que sea, y aprendes muchas cosas como comunicarte con las empresas, con la gente, dirigir un grupo de gente que a veces desde fuera parece muy fácil. Yo si fuera jefe haría esto y desde dentro lo ves y dices, ves complicadito. Y es esto, que al final aprendes muchas cosas que te forman como persona y es la parte que lo veo ahora de lejos que me ha aportado más. No como ingeniero, sino al final ya como persona. Y coincidís muchos, además, que las expectativas son superadas y por cosas buenas, además con la idea con la que entráis al equipo y con la que acabáis saliendo, bueno, o acabáis desarrollándoos. No sé si Carlos, en tu caso es lo mismo o qué opinas. Sí, bueno, al final yo me pasó un poco lo mismo, ¿no? Yo entré porque quería algo más que lo que normalmente prometen en la universidad. Sí que es muy bonito, ¿no? Al final, sobre todo en nuestro caso, tener una carrera dedicada a automoción. Sin embargo, ya no solo nuestra carrera, sino al final el sistema educativo en general no se le da un valor suficiente al aprendizaje por proyectos, y estar en un proyecto de Fórmula Student al final es una oportunidad muy grande para ver, es eso al final, es ver cosas que no verías normalmente en la carrera y conseguir unas aptitudes como ingeniero que pues perfectamente no va a haber una persona que solamente curse un estudio universitario, me refiero sin ir más allá, sin estar en un proyecto ya sea Fórmula Student, Moto Student, es decir, si en algún momento te has tenido que buscar las cosquillas, si has tenido que salir del paso y ser resolutivo, es muy probable que desarrolles pues unas aptitudes que de normal no tendrás o que de normal no, no tengas la oportunidad de desarrollar. Al final es experiencia. Sí, nos comentaban además desde otros equipos que lo que aprovechan son mucho los sponsors, las empresas que no siempre les ayudan económicamente, sino que muchas veces pues les van formando, les van dando cursos, de forma que al final cuando acaba la carrera, el máster o bueno, cuando acaban la experiencia universitaria, pues ya tienen un contacto con esa empresa y en muchos casos
las empresas sponsorizadoras han acabado pues siendo los que contratan a esos estudiantes. Imagino que en vuestro caso será parecido, ¿no? Ujú. Sí, sí, al final tenemos, por suerte, en este caso sí por suerte, tenemos mucha gente que ya son alumnis, que es como se refiere el término de persona que ha estado en un equipo y demás. Los tenemos pues trabajando en empresas que a día de hoy nos ayudan, ¿no? Y es una ventaja tanto para ellos, porque al final han conseguido un sitio donde pueden trabajar, donde les dan unas condiciones adecuadas a lo que ellos buscan, pero es que además son un poco el nexo del equipo con esa empresa. Por lo tanto, nos supone mucho más fácil la hora de llevar a cabo la colaboración y pues realmente nos es mucho mejor. Se establece, como bien decías, una relación mucho más grande entre empresa y estudiantes y ellos están en un tira y afloja, ¿no? Al final nos están formando, pero saben que es una inversión de futuro porque es muy probable que muchos de ellos se acaben quedando o que quieran ofertar para prácticas, lo que sea, y al final pues les sale a cuenta. ¿Y cómo es el hecho de encontrar sponsors? ¿Está fácil por esa zona? ¿Se complica? ¿Tenéis muchos? ¿Cómo va? No siempre es fácil encontrar los sponsors. Lo que tenemos mucha suerte nosotros es que tenemos muchas empresas, sobre todo metalúrgicas, aquí en el Baixas, que nos ayudan muchísimo y estamos muy contentos con ellos porque al final sabes que si te ayudan una vez, te ayudarán para siempre. En plan, todos acaban contentos, ven el resultado de que hace el equipo y está muy orgulloso de decir, ostras, esto se hace aquí, en el Valles, tenemos un equipo así y están contentos nuestros sponsors. Aparte del Vallas, sí ya nos cuesta más ligar a los sponsors, porque es esto, nosotros barremos, cuando vas a una empresa le dices, oye, que soy de aquel lado, ayúdame, y no es típico que hayan aquí equipos de Fórmula Student, como seguramente pasa en muchos sitios igualmente, pero es esto, que las empresas que son de aquel lado están encantadas de ayudarnos. De hecho, cuando vamos al taller, decimos que tenemos un carrerón que es solo patros. Pasas por allí y dices, hostia, estos nos ayudan con esto, estos nos cortan chapa, estos nos hacen moldes. Y al final estás muy contento de decir, coño, que están aquí al lado nuestras empresas. No son, no están lejos o no tienes que hacer un viaje largo para ir a visitarlos. Es muy familiar la relación. Y hablando de coche, ¿nos contáis un poquito cómo es el coche, qué características tiene? Habéis dicho que es de combustión, qué motor lleva, chasis que tenéis, un poco, pues eso, los datos técnicos. Ujú. Bien, nosotros mantenemos un poco la fórmula que hemos tenido siempre. Llevamos un chasis tubular de acero. Habíamos probado alguna vez hacer inventos con subchasis de aluminio y demás, sin embargo, pues la idea en papel parecía muy bonita, sin embargo, llevada a la realidad no funcionó del todo. Y por lo tanto, pues mantenemos un chasis entero de acero y nuestro motor actualmente es un KTM 690 monocilíndrico. Anteriormente sí que montábamos un CBR 600 de 4 cilindros. Sin embargo, tomamos la decisión de que teníamos que reducir peso, teníamos que reducir inercias y pensamos que la mejor manera era haciéndolo con un KTM. Y la verdad que una vez nos dijeron una frase y puedo estar muy de acuerdo con ella, y era que el monocilíndrico un día lo amas y otro día lo odias. Porque con un 4 cilindros al final te falla un cilindro, no pasa nada, tienes otros 3 que funcionan y bueno, el coche va mejor o peor, pero funciona. Sin embargo, el monocilíndrico, si te falla el cilindro que tienes, estás perdido. Entonces es un poco eso. Veo que un poco, me imagino que será por cómo están estructurados los vehículos, pero los equipos de combustión os centráis mucho en el motor, al final porque es el alma del vehículo. Sin embargo, los equipos eléctricos ya empiezan a meter un poco más el tema de conducción autónoma y hablan de un montón de, bueno, de un montón de parámetros o un montón de áreas diferentes. ¿Esto hace que vuestro organigrama esté un poquito más simplificado, sea un poco más simple o cómo lo tenéis organizado? De hecho, para nada. Sí que, lógicamente, otros equipos están a otros niveles. Es esto, nosotros somos un equipo muy joven. Aún así, ya tenemos bueno, nuestro sistema de data, ya empezamos a trabajar con ello. Y es esto, que tenemos un grupo de electrónicos, que los llamamos, y es esto, que van trabajando y van haciendo prototipos de
de todas las cosas, al final también sabemos que tenemos que acabar haciendo un coche eléctrico y un coche driverless, pero vamos a pasos más lentos y como podemos al final. Y aplicamos lo poco que podemos lograr de otros prototipos, por así decirlo, intentarlo aplicar en el propio coche. Y esto ha pasado este año con la telemetría, que por fin hemos conseguido un sistema de telemetría en el coche y vamos haciendo poquito a poquito, pero a pasos seguros. Sí, no, sí, yo cuando estaba en la Fórmula Student estábamos en un equipo de combustión y a mí me siguen gustando mucho más los coches de combustión que los eléctricos, ¿no? No era una crítica, sino pues bueno, lo que estoy viendo desde fuera que me da esa impresión, pero vamos, que no, para nada era, y además cada área es diferente y estoy seguro de que habrá muchos en equipos eléctricos que echen de menos el motor de combustión y lo que conlleva ello. Así que... Sí, sí, sí. Sí, al final es lo que dices, que hay amantes de coches eléctricos, coches de combustión, pero al final, desde mi punto de vista, todo tiene su complejidad. En plan, nada es simple. Y esto, al final, mi punto de vista, al final tiene mérito todo. En plan, lo importante es, para mí, es a conseguir llegar en un coche y si llegas a casa con resultados, ya es el verano de tu vida. Hablando de verano y de resultados, las competiciones que suelen ser siempre los meses de verano, ¿cuáles habéis competido el año pasado y cuáles son vuestros objetivos para este año de competiciones? Bien, el año pasado entrábamos por primera vez en nuestra historia en Alemania y la verdad que era todo un hito para nosotros, ya que pues bueno, Alemania son 30 plazas para combustión hasta este año, ya que este año es el último. Y la verdad que nos hizo mucha ilusión el hecho de entrar a Alemania. Y bien, se nos presentaba el verano con 3 competiciones. Teníamos Holanda, que era la primera, que acostumbra a ser a principios de julio, a la que, bueno, pues al ser muy pronto, los equipos no llevan los coches preparados o no los llevan del todo probados. Y era un poco nuestra oportunidad para sacar puntos. Sin embargo, hubo un percance en, en las pruebas, en las pruebas técnicas, en el tilt test, se nos cayó el coche porque falló, bueno, se cortó el cable tensor que levanta la máquina del tilt test y desde la altura máxima pues el coche cayó al suelo. Entonces fue una noche de trabajo y de reconstrucción de un coche y bueno, hicimos lo que pudimos y medio salimos del paso y bueno, gracias a ello obtuvimos una 5ª posición general ahí en Holanda y pues en parte es lo que nos hace que este año podamos volver a competir allí. Luego, por otro lado, teníamos Alemania, como decía, ¿no? Que era nuestra primera vez. Y la verdad que íbamos con un pelín de miedo porque pues siempre hemos visto que es una competición muy dura, ¿no? Que hay mucha exigencia. Sin embargo, el susto, por así decir, que sufrimos en Holanda hizo que trabajáramos muchísimo todos los aspectos del coche, que buscáramos la fiabilidad, que buscáramos tener arreglado todo y tenerlo muchísimo más que probado. Y bueno, fue resultado, ¿no? Al final, de todos los equipos de combustión, fuimos el único equipo español en acabar todas las pruebas, incluyendo la Endurance, obviamente. Y la verdad que muy contentos. Obtuvimos una 15ª posición general, si no me equivoco, y destacamos que en el post report obtuvimos una 4ª posición a las puertas del podio. Y la verdad que volvimos muy contentos y ya para afrontar la última del año que era Fórmula Student Spain, aquí en casa, que bueno, como novedad pues se realizaba en el circuito de Castellolí en vez del circuito de Montmeló como habitualmente. Y la verdad que fue un poco la competición del año, ¿no? Conseguimos una 4ª posición general, no nos llevamos el podio de nuevo, un poquito la espinita que se nos quedó clavada esta temporada pasada, que no pudimos subir al podio. Bueno, realmente conseguimos una 2ª posición en la efficiency, pero como tal, para nosotros, el podio, hasta que no nos hagan subir y coger la copa, no lo queremos contar como tal. Bueno, pero con lo que estás contando, tuvisteis un año muy bueno el año pasado, ¿no? Ujú. Un poco loco también, sí. Y luego, todos los equipos no diseñáis un coche nuevo de año en año, sino que lo vais mejorando. Entiendo que después de los resultados que tuvisteis el año pasado, habéis mantenido lo que es la base y este año habéis metido mejoras o cómo habéis afrontado este año. Sí, más que nada lo que has dicho tú, al final ver qué has hecho el año pasado,
analizar bien el coche que has hecho y a partir de aquí diseñar el nuevo coche. Es más o menos lo que hemos hecho nosotros. Y es nuestra filosofía. Vale más ir despacito y con pasos seguros que no con hacer un gran salto, que ya años anteriores ya nos pasó esto de pegar el salto a un concepto totalmente nuevo y no funcionar. La cosa, lo que vemos más importante nosotros es ir poco a poco a mejorar el concepto, y que si reducir peso de geometrías que ya conoces, que sabes qué material es, decir, vale, ahora sí, reduzco material, quito material, y vamos poco a poco. Porque al final lo que nos costó más como equipo al final es lograr un coche fiable, y cuando tienes el coche fiable no puedes decir, vale, cambio de concepto, porque es cuando se va todo al traste. Esta es nuestra filosofía, a mejorar lo que nos ha fallado. En este año hemos intentado mejorar la dinámica, ya se verá en verano, a ver cómo va ahí en test. Pero es esto, vamos pasito a pasito y seguros, que es lo más importante para mí en la Fórmula Studio. ¿Y en qué momento os encontráis ahora mismo? ¿Habéis acabado la fase de diseño y estáis ya fabricando? ¿O cómo tenéis el calendario vosotros? Sí, la verdad que nosotros este año quisimos adelantar un poco el tema fechas y la parte de diseño la cerramos antes de acabar Navidades. En noviembre aproximadamente ya estaba terminada la fase de diseño y empezamos con la fabricación. Actualmente estamos ultimando el chasis y pronto, pues, a partir de que tengamos el chasis podremos realizar el montaje de todas las bancadas, de montar todos los componentes, sus respectivos soportes y demás. Y a partir de ahí será bajar el coche al suelo, hacer los ajustes que tengamos que hacer y comenzar a probar y probar y probar hasta que encontremos la fórmula que este año nos guste para poder competir. Después de probar, ¿soléis hacer muchos test? ¿Soléis tener la posibilidad de hacerlos? ¿O porque muchos equipos al final se quedan con la espinita de decir, joder, si hubiera hecho un poco más de test, habría llegado mejor a la competición? Sí, sí, es nuestra clave a plantear la temporada. La idea era solo test, mucho test. Y ya el año pasado nos funcionó muy bien y logramos 200 kilómetros de test antes de ir a competis, que la cual cosa nos sabes y vas seguro a competir y dices, es que no voy a romper nada porque ya lo he roto en casa. Ya he fabricado algo en casa para que esto ya me ha roto, pues ya tengo el plan B. Al final vas seguro con un coche testeado y, y es eso. Nuestra filosofía es test para lograr la fiabilidad. Los conceptos en el diseño están muy bien, pero al final siempre hay alguna cosita que no te cuadra y ya la tienes un poco liada. Y es esto, que te tienes que buscar luego la vida, y vale más buscarte la vida en casa que no en competición, que luego te faltan recursos. Y hablando de fallos y problemas que estás diciendo, ¿tenéis alguna metodología o cómo trabajáis para anotar, apuntar, documentar esos fallos, esos problemas que estáis teniendo o incluso cosas nuevas que descubrís, que hacéis, que diseñáis para que quede guardado en algún sitio, para que le llegue a los futuros miembros del equipo? ¿Cómo tenéis eso estructurado en el equipo? Nosotros tenemos un sistema de transferencia de conocimiento en el que básicamente centramos pues un poco en cuanto a lo que sería el design report, pues hacemos uno para cada sistema y de esta manera no es solo por qué se ha diseñado así, sino que es un design report en el que verdaderamente se puede comentar esto no ha funcionado o esto sí y de qué manera tienes que persona que venga en el futuro, pues poder decirle, mira, tienes que replantear esto porque esto no ha funcionado y necesitas buscar una vía alternativa. Al final, la transferencia de conocimiento es algo que es muy importante en los equipos de Fórmula Student y tener el contacto, o no solo el contacto, sino el conocimiento que han podido tener las generaciones anteriores, es más que vital para poder desarrollar un coche y no volver a tropezar dos veces con la misma piedra, que pues como decía Pera antes, ¿no? Ya nos pasó a nosotros el ejemplo de teníamos un coche muy fiable y sacrificamos todo a la competitividad, redujimos muchísimo el peso, pero no sirvió absolutamente de nada porque el coche no tenía ningún tipo de fiabilidad. Por lo tanto, desde entonces para nosotros la transferencia de conocimiento, tener, pues en nuestro caso, playlists con vídeos explicados, de vídeos de una hora de cada miembro, diciendo, mira, pues esto lo dice así porque tal, y tiene esta geometría porque de esta manera aguanta más, o lo que sea. Pues, es muy importante
y nosotros lo hacemos de esta manera. Seguramente habrá 1000 más, pero hasta ahora es la que nos funciona mejor. Pero bueno, tenéis una manera de hacerlo, por lo menos. Y algo que entiendo, bueno, la gente que está acostumbrada a la Fórmula Student, no se lo tendrá una respuesta a ello, pero habrá mucha gente preguntándose desde casa diciendo, joder, y esta gente que estudia una carrera, que al mismo tiempo está en la Fórmula Student y que está en edad universitaria, ¿cómo hace para compaginar todas las cosas estas y para tener una vida? ¿Cómo os organizáis? ¿O vuestra vida social está incluida dentro de la universidad y en el equipo? Y Al final, para nosotros, el equipo es el hobby, la pasión y al final casi lo es todo. Y es esto, a veces tu familia solo te ve que marchas por la mañana a hacer clases y llegas por la tarde porque has ido taller o has ido que tenías reuniones y te ven solo desde cuánto te levantas a cuánto te acostas a la cama. Es un poco duro lo que es la Fórmula Student si quieres al lograr un nivel alto dentro de la Fórmula Student, te tienes que dedicar muchas horas y a veces es esto, tienes que sacar tiempo, a veces donde no lo hay y hacer muchos sacrificios. No te voy a decir que es todo fácil y que se puede hacer todo, sino tienes que priorizar tus objetivos a corto plazo, decir, vale, me dedico mucho tiempo a esto, pero pierdo esto. Al final ya es cada uno valorar qué le interesa más en su vida y es esto. Tampoco no pedimos a todo el mundo que se dedique a full a la Fórmula Student de nuestro equipo, pero es esto, demandamos un poco un trabajo mínimo a la gente que está en nuestro equipo. Sí que habrá gente que dedicará muchas horas y vivirá para el proyecto y gente que dedicará las mínimas y al final todo es válido, todo es aportar tu granito de arena para que el proyecto funcione. estamos hablando de que no, bueno, que exigís ciertas cosas a los miembros del equipo, pero con ciertas limitaciones. ¿Cómo es la prueba de acceso que tenéis para el equipo? ¿Cómo organizáis? Y luego, una vez están los miembros dentro, ¿cómo hacéis para que pues poco a poco se incorporen y vayan aprendiendo? Ujú. Bueno, nosotros al final lo que hemos hecho hasta ahora es un tipo de entrevista, es decir, siempre abrimos inscripciones en cuanto comienzan los 2 cuatrimestres universitarios y lo que hacemos es, pues, todo el mundo que desea o que nos envía su currículum y una carta de presentación, tienen el derecho a una entrevista. Entonces, a partir de la entrevista, nosotros valoramos según mediante preguntas y buscando un poco pues la reacción de la gente, vemos qué nos puede cuadrar y qué no de ellos y hacemos como una criba. Entonces, a partir de ahí, normalmente acostumbramos a coger más gente de la que realmente se quedará en el equipo y durante un mes pues nos dedicamos a darles formación pura y dura y es muchas veces en ese mes que la gente se da cuenta que se han metido en un sitio que hay que dedicarle muchísimas horas y que por su propio pie pues acaban marchando. Entonces, realmente son, son unos métodos en los que quizá es un aprendizaje un pelín duro, pero es que si estamos intentando hacer un vehículo competitivo, estamos intentando que cada año nos estemos superando respecto al año anterior, tenemos que subir la exigencia. Sí que es verdad que ahora pues estamos también haciendo un pequeño replanteamiento en cuanto a cómo vamos a seleccionar a los miembros y demás, en cuanto a alargar un poquito más el proceso de formación y demás, pero todavía está un poco en fase de pruebas, por lo tanto veremos a ver qué dice el tiempo. Habéis hablado antes de objetivos del equipo, objetivos a corto plazo. Objetivos, si miráis un poquito más largo plazo, vuestros personales ahora, ¿cómo crees que os ha ayudado esta experiencia de la Fórmula Student? ¿Cómo la aplicaríais y hacia qué camino queréis dirigiros? Al final, bueno, mi punto de vista es que todos tenemos en mente el motorsport, da igual qué ámbito sea, pero llegar al motorsport, decir, intento entrar en un equipo como ingeniero, al final es nuestro objetivo, casi el de todos, de intentarlo, de decir, vale, todo esto que he aprendido aquí me será más fácil que otra persona entrar en un equipo de motorsport, lógicamente. Al final vives de todo en el equipo y es esto, al fin, todo te ayuda a ser mejor, es mi punto de vista, y al final te dedicas a una cosa, ya sea de Ford Motorsport o sea otro mundo de ingeniería, al final yo creo que
que en todos los puntos, gracias a estar a la Fórmula Student, te ayudará y te verán como un ingeniero más formado que no si no hubieras estado en un equipo de Fórmula Student o de cualquier otro proyecto. Al final ganas practicidad al estar en un equipo así. Sí, Carlos, ¿opinas más o menos lo mismo? ¿O cómo ves tus objetivos a un poquito más largo plazo? Sí, bueno, al final a todos los que estamos aquí es porque en mayor o menor medida nos gusta el motorsport, si no, pues directamente no nos echaríamos a hacer un proyecto así. Pero sí, ¿no? En cuanto, pues, mis propios objetivos sí que sería, pues, tirar un poco más, digamos, hacia el motorsport. Mm, Al final es un poco estar metido en el meollo de la automoción. Sin embargo, pues, todo lo que pudiese acercarse al motorsport, después de haber estado en un equipo de Fórmula Student, me sabría poco, ¿no? Si no fuese algo relacionado con ello. Pero sí, al final yo creo que todo el mundo busca un poquito lo mismo. Y bien, es como dice Pera, ¿no? Sí que es muy probable que haya pues una cierta facilidad más grande al hecho de haber estado pues en un equipo, ya sabes cómo funciona un poquito, digamos, no el formato de cada una de las categorías, pero sí que es verdad que yo creo que un equipo que te tenga que estar entrevistando, que te tenga que estar dando una oportunidad, valore más positivamente que hayas tenido una experiencia así. Pues eso yo creo que no tengo ninguna duda, ni yo ni nadie que haya participado en la Fórmula Student, que aporta. El haber estado en la Fórmula Student como que destaca dentro de tu currículum. Y hablando del motorsport que estáis hablando y los dos diciendo que os gustaría trabajar en el motorsport, el pequeño granito de arena que puedo aportar yo en ello, basándome en mi experiencia, pues la acabo de plasmar ahora mismo en un libro que he publicado hace como una semana así, que es este Race Engineer, The First Experience, que al final, como decís, el motorsport es súper amplio, hay muchísimas categorías, muchísimas formas de trabajar y yo lo que he tratado en este libro es de explicar la que yo he vivido, que al final se trata de categorías inferiores en las que no hay un desarrollo del vehículo y que dista mucho de cómo se trabaja categorías como la Fórmula E, la Indy, bueno, la Indy no tanto, pero vamos, la Fórmula E, Fórmula 1, MotoGP, en esas en las que hay un desarrollo. Entonces, como muchas veces estamos, y en su día yo estuve en la Fórmula Student, estamos en una situación en la que nos gustaría ir a trabajar pues a ciertos sectores, pero no sabemos exactamente cómo son. Yo lo que trataba es de explicar un poco cómo es una primera experiencia, un primer día en un circuito de las carreras de un ingeniero de pista, de un ingeniero de pista, de un mecánico, vamos, cómo es una primera experiencia. No me he metido en detalles técnicos, tampoco he querido profundizar demasiado, simplemente una visión general, pues para que tengamos un poquito más claro lo que hay. Sí, al final, como digo, estuve en la misma situación que estáis vosotros y pues todos tenemos una imagen de o creemos algo de cómo va a ser, pero realmente luego, pues muchas veces dista mucho para bien o para mal, pero normalmente lo que nos imaginamos no es lo que hay al otro lado. Sí, sobre todo a nosotros nos pasa que nos viene gente ya en las entrevistas, ¿no? Que todavía no han visto ni lo que es un proyecto de Fórmula Student y ya hay muchos que te están hablando de, no, es que yo, bueno, tenemos el caso, este año nos vino un chaval diciendo, es que yo quiero ser el próximo Adrián Newey. Bueno, a ver, hay muchos pasos antes de eso, ¿no? Al final es un proceso de mejora continua y es un proceso de formación que no acaba nunca. Y quizás no es tan fácil, bueno, es que no lo es llegar hasta ahí arriba. Ujú. No, y que muchas veces pues nos gusta o creemos que nos gusta eso, pero luego cuando te enteras de lo que se hace o cómo se hace, pues realmente dices, joder, pues a mí no me gustaba tanto esto, prefiero centrarme más en otra cosa. Y que antes os he preguntado, pero no, creo que no me habéis dicho al final, ¿cuáles las categorías, o sea, las competiciones a las que vais a ir este año? ¿O cómo tenéis planteado el año? Sí, básicamente este año hemos querido repetir las mismas competiciones que el año pasado. Es esto que explicaba Carlos, que tenemos la espinita ahí metida, que nos falta un podio, nos faltan podios y estamos en las puertas, muchas cuartas posiciones y a ver si en las mismas competiciones podemos lograr por fin un podio, ni que sea. Es nuestro objetivo de la temporada también un poco, a ver si llevamos un podio aparte de una media de puntos que nos hemos planteado y es esto, vamos a ir primero a Holanda otra vez, a Alemania y luego a Spain, que aún está aún por ver, a ver
qué fechas es y cuándo cae, pero es esto, que en principio tenemos que repetir las 3. Va a ser un poco handicap este año porque es esto, entre Alemania y España hay 2 días de diferencia. Vamos a ir un poco 2 semanas a lo loco por lo que es el mundo de la Fórmula Student. Y los que llevan el tema logístico me imagino que estarán bien liados. Así es. También. Sí, pues nada, pues muchísima suerte en las competiciones y por mi parte, pues esto es todo. No sé si queréis añadir algo o si os ha quedado algo en el tintero. Por mi parte, al menos, no. Simplemente, si alguien se está preguntando en entrar a un proyecto así, que no lo dudes. Es decir, si os tenéis que tirar a la piscina, tiraros, porque merece mucho la pena. Muy sacrificado y, como decía Pera, la familia os van a odiar. Al final hay muy poco tiempo, pero el desarrollo personal y profesional que se lleva a cabo es muy grande y de verdad que merece mucho la pena. Sí, me alegro de que digas eso y al final la verdad es que todos estáis haciendo apuntes parecidos, así que pues los que estáis escuchando tomar nota que si os planteáis entrar a un proyecto como este, o sea, ni os lo planteéis directamente entrar. Nada, pues muchísimas gracias por participar y un saludo. Adiós.